más noticias, en el diario oficial, la Superintendencia de Administración Tributaria publicó un reglamento sobre la factura electrónica. Así es, en la actualidad dicho método no es nuevo y por ello le vamos a contar en la siguiente nota exactamente, aunque no sea nuevo, en qué consiste por si no lo conoce. En la nueva versión, que es lo que la SAT nos dio a conocer actualmente, este ente, el generador de las facturas electrónicas, tiene la obligación de mandarle en forma prácticamente inmediata a la SAT la información de todas las facturas. Entre las ventajas que destacó Medina se encuentra que las empresas economizan el gasto del papel, ya que no tendrán que guardar las facturas. Destaca que le permite a la Superintendencia de Administración Tributaria fiscalizar y cruzar datos. Los que están actualmente obligados a la facturación electrónica son los contribuyentes considerados especiales, los grandes, y algunos otros que están interrelacionados con estos grandes. O sea, básicamente estamos hablando de cerca de 5.000 empresas de las más grandes del país. Medina explicó que este cambio no es perceptible a la población más que para los empresarios. La Cámara de Industria de Guatemala indicó que ve positivo el sistema electrónico. Algo que no es nuevo, como algo positivo, porque en primer lugar al establecimiento que las usa permite agilizar la atención al cliente o al usuario o al consumidor. Y por otro lado al sistema le permite una forma ágil y distinta, nueva, de hacer una manera más rápida de poder también el pago de impuestos. El reglamento no entrará a funcionar de inmediato debido a que aún se requieren ajustes, explicó Medina. Buscamos respuesta de la SAT sobre el reglamento, pero no obtuvimos declaraciones. La institución lleva cerca de 6 meses, es decir, medio año, sin dar conferencia de prensa. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Byron Secaida. Y por cierto, tener un equipo de trabajo es uno de los principales retos que tiene Juan Francisco Solórzano Fopa, el nuevo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Así lo explica el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Creemos que lo más delicado y que está enfrentando el actual superintendente es cómo armar a ese equipo de trabajo de mucha confianza, de mucha dinámica para lograr restablecer la SAT. El superintendente va a tener que encontrar el mejor de los balances para poder resolver con la prontitud del caso los problemas coyunturales, los del día a día en la SAT, con los problemas que necesita corregir la SAT y que son importantes, pero que no se están atendiendo. O sea, no se puede dar el lujo de descuidar ninguno. Bueno, y en más noticias esta noche, en América Latina, solo Brasil y Guatemala son considerados pulmones de oxígeno para el resto del mundo. Es por ello que el INGUAT anunció que Guatemala pondrá a la venta bonos de carbono para financiar proyectos turísticos. En el marco de la ayuda que el presidente Jimmy Morales ofreció al Instituto Nacional de Turismo, esta institución anunció la venta de bonos de carbono a países industrializados para poder cumplir con el financiamiento de programas de arqueología y turismo en el departamento del Petén. Se hizo acompañar por miembros de la Fundación Pacunam y presentaron ante conservacionistas la posibilidad de vender bonos de carbono, porque la cuenca del Mirador es uno de los 2 pulmones de América. La otra es donde está el río en Brasil, ¿cómo se llama? El Amazonas. Esos dos son los dos pulmones de América. Y Guatemala puede vender bonos de carbono y a través de eso financiarse para establecer los proyectos que tiene Richard Hansen y también algunas otras de las fundaciones que operan en Petén. Los bonos de carbono son un mecanismo internacional para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. Es uno de los 3 mecanismos propuestos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global. Los bonos de carbono también ayudan a la agricultura para una mejor producción. Los compran principalmente países que emiten gases nocivos para el medio ambiente y que con el pago de estos bonos ayudan a mantener los espacios donde se produce oxígeno libres de depredación o deforestación. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. En noticias del mundo, el expresidente hondureño Rafael Calleja se declaró hoy culpable de asociación para delinquir y de fraude electrónico en conexión con el escándalo de corrupción de la FIFA, mientras que Bélgica libera al principal inculpado de los atentados del 22 de marzo.
Gracias, buenas noches. Y es que hasta esta hora estas son las noticias más importantes. Con expresión seria, Callejas admitió a un juez federal que recibió pagos por los derechos de transmisión y la organización de partidos de las eliminatorias mundiales y de otros torneos. Cada cargo de asociación para delinquir y de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años. La sentencia será decidida por un juez el 5 de agosto. Callejas admitió al juez Levy que aceptó pagos a cambio de ejercer su influencia como presidente de FENAFUT y facilitar contratos a la empresa de mercado Media World, ubicada en Miami, para que ésta obtuviera los derechos de transmisión de los partidos de las eliminatorias para los mundiales de fútbol de 2014, 2018 y 2022. En otra información, las autoridades belgas han sembrado la confusión respecto a los detenidos por los atentados del 22 de marzo. Hoy la Fiscalía liberó al principal inculpado en este caso. El número de muertos en el atentado se elevó a 35. Liderar actividades de un grupo terrorista, participar en asesinato terrorista y en una tentativa de asesinato terrorista. Apenas 48 horas después de presentar esos cargos, el ministerio del fiscal dice ahora que los indicios que habían llevado a la detención de Faikal no se han visto confirmadas por la evolución de la instrucción del caso. Hoy se divulgó un video para pedir a la ciudadanía la identificación del llamado hombre del sombrero, presuntamente el tercer asesino de Zaventem, que apareció en el video del aeropuerto al lado de los otros dos suicidas. El primer ministro pakistaní juró combatir a los autores de ataques terroristas como el atentado masivo contra cristianos que festejaban la Pascua en la ciudad oriental de Lahore el día anterior, que dejó 70 muertos. El atentado fue reivindicado por una facción de los talibanes pakistaníes que ha jurado lealtad al grupo Estado Islámico. El país entero ha realizado reuniones en distintos puntos para rendirle tributo a los fallecidos. El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador rechazó cualquier negociación con las violentas pandillas que han anunciado el cese de los homicidios para que el gobierno no les aplique rigurosas medidas excepcionales. La Policía Nacional Civil es la menor interesada en que se dé este tipo de procesos. El gobierno de Mauricio Macri anunció que abandonará la cadena panamericana Telesur porque no tiene injerencia en los contenidos ni la administración financiera de ese tipo con sede en Caracas. Argentina se convierte así en el primer socio fundador en abandonar el proyecto televisivo. Telesur está integrada por Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay. Hemos llegado al final del acontecer internacional. Para mí fue un gusto acompañarlos a esta hora. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Volvemos con ustedes. Empleados públicos anuncian protestas en todo el país. Quetzaltenango está en pie de lucha. Volvemos con esa información.